Soy Ricardo Mendaña, abogado penalista y ex funcionario judicial en distintos oficios, ¿no? Fui juez de instrucción, defensor de cámara y fiscal de cámara hasta hace unos 7 años. Siempre este tipo de reformas permite apreciar luces y sombras. Entre las luces yo destacaría, por un lado, la aplicación de los criterios de oportunidad y de algunas formas que permiten resolver el conflicto, e incluso una solución diferenciada para los pueblos originarios a partir de una resolución incluso del fiscal general y de un convenio con las comunidades de la zona de Herminé. Por otro lado, no se puede negar la mayor celeridad, la mayor transparencia, la simplificación de los procedimientos. Las audiencias suelen ser cortas, a veces con un muy buen debate, y la gente puede comprender lo que se discute. Yo diría que eso también es un saldo muy favorable. Y también destaco la participación de la comunidad, la participación de la ciudadanía a través del sistema de juicio por jurado. Yo diría que esos son aspectos que nadie puede negar como elementos benéficos o positivos. En cuanto a las sombras, primero digamos, los errores en términos de previsión en el tramo inicial de la implementación como consecuencia de la aprobación casi in extremis de las leyes orgánicas. Se aprueban en diciembre y a menos de un mes la reforma estaba en marcha y en plena feria judicial. Y eso significó que se pagaran costos altos en términos de organización, especialmente la Fiscalía, que es la que recibe la primera avalancha, y después también los tribunales, que había pocos jueces de garantía y quizás muchos jueces de impugnación. Pero esto uno podría decir que es el problema del inicio. Parte de esto quizás se resolvió y otras cosas todavía están para resolver. No me preocupan tanto, creo que se podrían haber evitado, pero no me preocupan tanto porque siempre estos cambios provocan estos cimbronazos. Sí creo que hay un debilitamiento de la posición de las víctimas, y esto sí es parte del saldo negativo. Yo creo que la víctima hoy puede participar en menor medida del proceso. Si no logra convencer o seducir al fiscal, probablemente su caso termine archivado sin ninguna otra posibilidad. Antes tenía el recurso de pedirle, ojo, no es que esté diciendo que el sistema anterior es mejor, pero a veces tenía un órgano distinto el juez a quien se le podían pedir medidas. Hoy, si el fiscal acepta la hipótesis de la víctima, el caso puede avanzar. Si no la acepta, el caso muere. Y esto me parece que está generando algún tipo de problemas. En tercer lugar, me parece, y es bastante grave, lo que pasa con los delitos de corrupción. El Ministerio Público tiene como una agenda de trabajo, tiene algunos objetivos en términos de persecución penal que pasan por los casos de criminalidad, de seguridad ciudadana, pero no tiene un plan para investigar ni los delitos económicos ni los delitos de corrupción. Y acá hay un doble problema. Estos son delitos que son complejos, pero además no veo la vocación, en los fiscales de investigar este tipo de delitos. Lo digo con conocimiento de causa porque tengo algunas de estas investigaciones, y nosotros, más que encontrar un aliado en la Fiscalía, tenemos un obstáculo. Y por otra parte, me parece que hay mucha publicidad, pero falta información. Me gustaría que el Ministerio Público haga un balance de todos los casos que quedaron con investigaciones inconclusas o que terminaron archivándose por distintos motivos.
porque este es el precio que se pagan algunas reformas, pero es bueno que la sociedad sepa qué significa en términos concretos, cuántas causas se murieron de muerte no natural. Y segundo, me parece que también se tiene que informar cuántos casos se abandonan hoy o encuentran como única respuesta el archivo. Todos en la provincia tenemos poca experiencia en este tema, tenemos corazonadas. En el caso en que me tocó intervenir, yo prefería que fuera un jurado el que interviniera. Lo expresé incluso en la audiencia de control de acusación, de que aún pudiendo discutir esto, íbamos a prestar conformidad. Yo no sé qué deliberaron los jurados. Yo siempre pensé, lo planteé y estoy convencido de la inocencia de Farías, y me hubiera parecido una injusticia superlativa que Farías hubiera sido condenado por un hecho que no cometió. Afortunadamente, el jurado actuó como yo esperaba, o por lo menos como yo confiaba. Lo que me sorprendió en ese caso fue la reacción del Ministerio Público, que tantas veces ha dicho de lo importante que es la voluntad popular, especialmente para resolver conflictos importantes, y que ese día, a pesar de que la voluntad popular había sido a favor de un veredicto de inocencia, en realidad salió en una reacción, yo creo, poco meditada, a cuestionar que los jurados se hubieran ido a descansar, cosa que habían hecho todos los días antes, y que lo hizo solo para posicionarte ante la opinión pública, diciendo que, bueno, en realidad los jurados se equivocaron, más allá de si podían hacer caer ese veredicto o no. A mí me parece, y haciendo uso de la última palabra que tiene la defensa, es que los acusadores nos están diciendo que la sentencia está firme, es decir, que la sentencia no fue impugnada. Segundo, nos hablan de que esto en realidad es una acción de nulidad. No hay una acción de nulidad regulada en el Código como acción de nulidad. Y tercero, nos dicen que no saben por qué motivo se resolvió de esta manera, pero nunca impugnaron la declaración de incompetencia. De manera tal de que ellos eran conscientes de que esto iba a una vía muerta, que era el tribunal de impugnación, porque no tiene competencia y porque no hay recurso. Es más, tampoco plantearon un recurso, aunque reeditaran el planteo de la nulidad, por la vía de la impugnación lo podían resolver. Entonces, a nosotros nos parece que esta situación no puede pasar el control de admisibilidad, y que hay que declarar firme la sentencia y hay que rechazar el planteo, así de simple. Por otro lado, en relación al jurado, he visto otros casos en donde hay una especie de brote punitivista, es decir, utilizar al jurado en una especie de estrategia de escarmiento. Y no es esa, no debiera ser esa la idea. No es, digamos, forzar calificaciones para que se hagan más juicios por jurados. No, yo diría que la institución del jurado hay que cuidarla, porque estamos haciendo la primera experiencia con este modelo de jurado en la Argentina, y tenemos un gran compromiso todos los operadores de que esto sea exitoso, porque me parece que es una buena iniciativa. Nosotros creemos que hay que respetar la Convención Americana cuando consagra el derecho al recurso y la doctrina de la Corte en el caso Casal. Creemos que hay que asegurar una revisión por lo menos bastante integral de las decisiones especialmente condenatorias, y esto incluye algún mecanismo que tenga que ver con revisar aquellos veredictos que puedan ser considerados arbitrarios. Me parece que ahí
este debate que se planteó es muy bueno. No se trata acá de ciudadanos versus jueces, sino de ver cómo respetamos todos la Constitución. Me parece que pensar que la decisión del jurado es irrevisable, directamente termina borrando el derecho al recurso, y me parece que eso no se puede compartir. Pero también es cierto que uno no puede plantear en los mismos términos la impugnación de un veredicto que de una sentencia donde la motivación está expresada. Entonces, la experiencia extranjera nos exige o nos muestra que hay otras formas. Una es qué prueba la que se le presentó al jurado para ver si un jurado, actuando razonablemente, puede arribar a ese veredicto que finalmente adoptó. Esa es una posibilidad, es como una especie de análisis de la prueba ex antes de que el jurado se pronuncie. Y la otra es contrastar la conclusión del jurado con un análisis independiente de parte de los jueces letrados. También me preocupa en relación al jurado el régimen de mayorías. Hemos tomado el modelo anglosajón, estamos tomando buena parte de la jurisprudencia de los tribunales, o norteamericanos o canadienses o de otras latitudes que aplican el modelo anglosajón, pero curiosamente estamos aplicando un régimen de mayorías que no se compadece con esos sistemas. Estamos acá con 8 votos, alcanza para un veredicto de condena, y nos parece que esto está reñido por lo menos con el modelo constitucional que tuvieron en cuenta los constitucionalistas de la Constitución histórica. Ha habido, primero, no todos los jueces tienen la misma línea, digamos, en cuanto a sus criterios. Algunos ya fueron más restrictivos desde el origen, pero sí notamos que hubo jueces que arrancaron con un criterio mucho más garantista y que lo fueron rectificando, para decirlo de alguna manera elegante, con el correr del tiempo. También al gobierno le pasó lo mismo. Hizo una embestida muy fuerte a propósito de las primeras liberaciones, con un proyecto de ley y instalando, digamos, el debate, y después, cuando vio que los jueces de alguna forma iban morigerando esos criterios garantistas, dejó ese proyecto en la discusión. Entonces, me parece este tema de la mayor liberalidad o mayor rigurosidad en materia de medidas de coerción es un tema histórico. Cada vez que hay una ley se discute esto. ¿Por qué? Porque en realidad muchos gobiernos creen que la prisión preventiva en realidad es una herramienta de política criminal, es decir, que tiene que darle respuesta al delito. Y la medida de coerción tiene otros fines, que no es una sanción, no es una pena. Entonces, a mí me parece que en materia de medidas de coerción igual, hoy hay una mayor flexibilidad que con el código anterior. Pero creo que todavía hay que, asegurar, familiarizarnos con que la prisión preventiva es absolutamente una excepción y no una especie de regla. Yo creo que la oficina judicial ha tenido realmente una responsabilidad muy importante, porque es un cambio completo de lógica. Le quitamos poder a los jueces, el poder de lo administrativo, y esto provoca reacciones en los jueces, que preferirían tener a su secretario y a un séquito de empleados. Algunos malestares de los jueces tienen que ver más con eso que con otra cosa. Por otro lado, la oficina judicial ha puesto celo en manejar una agenda compleja de muchos jueces, de varias salas, con jueces que no están
que están en ciudades remotas, incorporó algunos elementos tecnológicos, flexibilizó criterios, modificó y simplificó algunos aspectos que tienen que ver con la presentación de peticiones de las partes. Entonces me parece que es una tarea muy grande y me parece que sería prematuro hacer un juicio de valor definitivo en una experiencia que todavía está en construcción. Sé que hay audiencias que fracasan, sé que hay cosas que por ahí se dificultan, pero yo no tengo, digamos, no estoy en condiciones de hacer un juicio definitivo. Yo sigo poniendo fichas. Creo que el Ministerio Público tomó la idea de protagonismo que le reclama este nuevo sistema. Es decir, se puso especialmente en ciertas temáticas y aparte ocupó un lugar en la opinión pública que también lo tiene que hacer. Es decir, el Ministerio Público no tiene que manejarse con la misma lógica que se manejan los jueces. Pero creo que a veces se ha quedado solo con aquello que le puedan significar aplausos y no ha hecho un análisis, mucho menos aceptar ciertas cuestiones que son críticas para el funcionamiento del sistema. Entonces, me parece que ahí es una tarea, una asignatura pendiente que tiene el Ministerio Público. Primero, tener una agenda de trabajo con los fiscales vinculados con priorizar la investigación de los delitos de corrupción y delitos económicos. Me parece que eso falta. Y por otro lado, también trabajar en todo lo que es comunicación pública, pero veo que hay, especialmente en algunos fiscales, un apego excesivo y a veces tendencioso y no garantista de los medios de comunicación. Lo he visto en casos concretos. Se ha instalado una suerte de horca mediática de ciertos imputados y en los tramos iniciales de la investigación. Y esto es censurable por varias razones. Primero, porque implica un abuso de poder. Yo descargo sobre un imputado toda la presión utilizando los medios en contra de ellos. Y por otro lado, porque los fiscales también tienen que respetar la presunción de inocencia y para respetarla no tienen que valerse de los medios que a veces en realidad la degradan. No, yo creo que el sistema procesal puede contribuir a una selección perversa o puede contribuir a una selección racional. Esto depende cómo se aplique. Por ejemplo, si yo utilizo todas las facultades que le da el sistema a los fiscales para depurar casos, me refiero a aplicar criterios por insubsistencia, mediar o conciliar una franja importante de conflictos. Significa que eso que congestiona el sistema procesal, yo lo libero a partir de soluciones rápidas y de bajo costo. Los recursos que ahorro los tengo que destinar a investigar los delitos más importantes para la sociedad. Yo no estoy notando que eso ocurra. Es decir, pero para eso tendríamos que tener cubierto ese déficit que yo te planteé al principio, que es saber los números, saber cuánto entra, cuánto se aplica el criterio de oportunidad por insubsistencia, cuántos son simplemente archivos, cuántos son, digamos, conciliaciones. Algunas tienen un gran valor. Si yo resuelvo un conflicto penal a través de un acuerdo entre las partes, eso tiene un gran valor en términos de pacificación. Si yo resuelvo muchos casos tirando al tacho de la basura a través del archivo un montón de casos porque digo, no, creo que no voy a poder llegar a ningún lado, eso no pacifica, eso genera impunidad, eso genera un descreimiento también de muchas personas. Entonces, me parece que hoy
la Fiscalía tiene que blanquear sus números y después hay que tratar de establecer metas que se puedan conseguir. Si yo en un primer año apliqué en un 10% de casos soluciones a través de la conciliación y a mí me parece que eso es benéfico, al año siguiente tengo que ver si llego al 12% y al año siguiente tengo que ver si llego al 14%. Digo, metas alcanzables. Pero si yo creo que descongestiono el sistema teniendo un tacho, una papelera enorme en la cual van miles y miles de casos, esto no es sustentable, digamos, en términos de sistema penal, y ahí no ayudo a que la selección sea racional, ahí no ayudo a que los casos importantes realmente reciban, digamos, recursos y tiempo como para tener buenos resultados.